Gracias, hijo. Muy buenas noches, muy buenas tardes para la gran familia de Clamor de Medianoche. Un saludo para todos. Espero que por la gracia de Dios estén bien en este momento. Quizás físicamente alguien esté enfermo, alguien esté preocupado con algún problema, dificultades. Pero en esta ocasión Dios desea estar con nosotros y Dios va a entrar, va a penetrar en nosotros a través de su palabra. Así que vamos primeramente a orar una vez más para dar comienzo al estudio de esta noche. Así que les invito a aquellos que puedan arrodillarse o en la condición que estén, que me acompañen en oración. Oremos. Padre que estás en los cielos, te damos gracias porque tu palabra es vida. Te damos gracias porque ella puede penetrar hasta los tuétanos de nuestros huesos. Y no solamente puede revivir nuestra alma y nuestro ser, nuestro carácter, sino aún nuestro cuerpo. Permite que en esta oportunidad te escuchemos, que tus ángeles estén en nuestro medio, que tu espíritu sea depositado en cada persona aquí presente y en aquellos que en un futuro van a escuchar este video. Permite, Padre, que podamos escuchar tu voz y podamos ser restablecidos por ti, podamos ser afianzados en tu palabra y en el conocimiento de la misma. Una vez más, pedimos la bendición en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. 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 Bien, hermanos, Amén. en la oportunidad que tuvimos anteriormente, estuvimos hablando de un supuesto error que el liderazgo religioso, porque no solamente es de la iglesia adventista, es el liderazgo religioso a nivel mundial. Ellos presentan un supuesto error en Mateo 27, versículos 9 y 10. Y allí explicamos en aquella ocasión que se trata que cuando dos profecías se están cumpliendo en un mismo evento, aunque fueran mencionadas por dos profetas, siempre la costumbre literaria de los escritores bíblicos es adjudicar la profecía solamente bajo el nombre del profeta mayor. Y generalmente, vamos a decirlo de esta forma, se ignoraba el del profeta menor, pues lo que se ponía era del profeta mayor y se decía que la profecía se estaba cumpliendo en nombre de él o a labios de él. Bien, y ahí descubrimos que no es un error, es una forma que hay muchos ejemplos en la Biblia con relación a este asunto. Bien, ahora hoy vamos a estudiar un error, pero no error, digamos, del original, sino un error de traducción que existe en muchas Biblias en Mateo capítulo versículo 22. Así que busquen en sus Biblias, pues yo tengo una versión, pero bueno que si ustedes tienen otra, la tengan. Si tienen tres versiones, abran tres Biblias, eso es bueno, para que vayan leyendo, vayan mirando mientras estudiamos. Y vamos a ver el error de traducción que hay al español. Recuerden que nuestra Biblia en español fue traducida del inglés al español y ahí sufren algunas cosas, algunas palabras. Esto no es motivo para que nadie pueda sentir dudas con relación a la palabra. Por eso Cristo dijo que el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido. Cuando buscamos y cuando estudiamos y profundizamos, encontramos la verdad y siempre estaremos a bien con la palabra de Dios como un ancla, como una roca firme. Ahora, antes de entrar al detalle de Mateo 7, 22, en realidad quisiera que profundizáramos un poquito sobre el significado de la primera parte de este versículo que se nos aplica a nosotros. Y vamos a ver en qué. Y también vamos a analizar un poco de qué forma fuimos descubriendo este asunto de traducción que se nos hizo raro, en la forma que se proyecta el versículo y en la forma que aparentemente aún el liderazgo también lo usa para proyectarse de una forma negativa. Me voy a explicar. Vamos a leer Mateo 7, 22 y también el versículo 23, pues el 23 es el que da es la clave para desafiar al 22. Dice el versículo 22 de Mateo 7, y lo voy a poner aquí en pantalla, compartirlo con ustedes rapidito para que lo puedan ver. Ahí está, dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor,
¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Le están preguntando ellos. Y ahora la respuesta de Dios, del Señor es, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Ahora, me llama la atención cuando miramos de primero hacia este versículo, y esto es lo que el liderazgo presenta, o he visto muchos líderes presentarlo de esta forma. Tal parece que hay algo más importante que profetizar, que echar fuera demonios y que hacer milagros. Y esto es de la forma que el liderazgo aprovecha el versículo para presentarlo, decir, esto es bueno, pero en realidad lo que a Dios le interesa es alimentar a las viudas, ayudar a los huérfanos, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la línea que se usa mayormente. Y esto me llamó la atención porque te voy a decir algo. Si el profetizar, si el echar fuera demonios, si el hacer milagros no es en realidad tan importante, mejor no pasamos el trabajo que estamos pasando para predicar el evangelio. Porque en un final hay algo más importante que eso. Y eso es lo que da a entender. Y así es como te lo proyectan en muchas iglesias. Ahora, vamos a analizar primeramente el asunto de profetizar. Dice Proverbios 29:18, ustedes lo tienen en pantalla allí. Sin profecía, el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. O sea, significa que cuando no hay guía divina o visión, el pueblo se extravía y se pierde. Entonces, yo voy viendo que sí es importante la profecía. Y ahora te voy a hacer la pregunta, me voy a salir un poco del estudio para hacértela una pregunta directamente. ¿Quiénes son los que profetizan hoy en día? Y esta pregunta, cuando la hago, muchas personas fallan. Porque muchos dicen, bueno, la última profeta fue Elena de White. Yo no pregunté quién fue el último profeta. Estoy preguntando quiénes son los que profetizan hoy en día. Y muchos se limitan a decir que solo un profeta profetiza. Y te voy a decir algo, y por eso es el punto que quería enfatizar en esta parte del versículo. Nosotros somos los que profetizamos hoy en día. Todos los profetas profetizan, eso es cierto, pero no todos los que profetizan son profetas, para que vayas entendiendo. Un profeta profetiza sobre un mensaje específico recibido de parte de Dios. Nosotros profetizamos no por traer una profecía en específico, sino por traer o repetir un mensaje o una amonestación directa de parte de Dios. No sé si vas entendiendo. Cuando proclamas que Cristo viene pronto, porque así lo dice la palabra de Dios, tú estás profetizando sobre esa profecía. Estás declarando que esa profecía se va a cumplir, que eso viene. Cuando hablamos de las leyes dominicales, cuando hablamos del cierre de la gracia, del sellamiento, estamos declarando que esas profecías que están allí escritas son veraz y se cumplirán. Entonces estamos profetizando. Por eso repito, un profeta puede profetizar, claro que profetiza. Ahora no significa que todos los que profetizan son profetas. Entonces nosotros no somos profetas, pero sí profetizamos en el nombre de Dios con su palabra o a través de su palabra. Un ejemplo de ello, vamos a Éxodo capítulo 7, versículos 1 y 2. Dios le dice algo a Moisés. Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. Y voy a terminar la idea del versículo para luego mirar para atrás. Por eso dice, tú dirás todas las cosas que yo te mande y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Mi pregunta es, ¿está registrado Aarón como profeta en la Biblia? No, no como los profetas típicos de la Biblia, como los mayores, profetas mayores o menores. Aarón iba a ser un profeta porque iba a repetir la palabra de Dios a través de Moisés. Lo que Moisés les dijera a él se lo tenía que declarar a Faraón como una profecía. Lo que Dios nos dice a nosotros a través de su palabra que presentemos al mundo, tenemos que hacerlo a través de su palabra y lo hacemos como una profecía. Estamos profetizando en ese momento. Y un detalle que voy para atrás, el versículo 1,
cuando dice Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios, ahí la palabrita es Elohim. Y la aclaro para aquellos que dicen que Elohim es Dios en plural, que por eso cuando dicen Elohim, ahí mencionan 3 dioses. Elohim no es en plural porque Dios le estaría diciendo a Moisés, yo te he constituido a ti como dioses para Faraón. No, Elohim es el más grande. Y lo que Dios le estaba declarando a Moisés es que tú vas a ser para Faraón lo más grande que él va a tener delante de él. Él sabrá que tú estarás por encima de él, que tú serás la autoridad máxima, que tu palabra será ley y que tu palabra será como la mía. Que lo que tú le digas a Faraón, lo que tú profetices, eso se cumplirá. Y eso lo aclaro para el asunto de la palabra Elohim, que siempre se menciona mal y la presentan mal el liderazgo con relación a ese Dios plural. No existe un Dios plural. Elohim es el más grande. Así que bien, pero aclarando el asunto de profecía, vemos que el ejemplo de Aarón se nos aplica a nosotros. Aarón iba a ser profeta de la palabra que Moisés le declarara. Nosotros somos profetas de la palabra que Dios ha declarado en su palabra. Para dejar eso bien claro, no quiero que nadie se vaya a confundir. Entonces, cuando presentamos sin distorsión el carácter de Dios, tal y como se describe en las Escrituras, estamos profetizando. Cuando hablamos de los juicios de Dios, estamos profetizando. Cuando hablamos de su amor, de su compasión y de su bondad, estamos profetizando. Cuando declaramos lo que Dios espera de nosotros, estamos profetizando. Cuando proclamamos el pronto cumplimiento de las profecías que han quedado pendientes para el futuro, estamos profetizando. Cuando declaramos la inminencia del pronto advenimiento de Cristo Jesús, estamos profetizando. Y por ahí, etcétera, etcétera, etcétera. La lista sería interminable. Y eso quiero que te quede bien claro. ¿Por qué debe quedarnos esto bien claro? Porque la pregunta es, ¿qué es un falso profeta? ¿O quién sería entonces hoy en día un falso profeta? Es alguien que le da aplicaciones no bíblicas a las profecías y las distorsiona. Y te voy a poner un ejemplo de alguien que profetizó, pero distorsionó el carácter de Dios y el evangelio. Y lo tienes ahí, está en Juan capítulo 11, versículo 49 y 51. Y esto lo pongo como ejemplo. Déjame terminar la primera parte y luego explico lo otro. Dice, entonces Caifás, ¿quién era Caifás? Era el yerno de Anás. Uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, porque Anás era el sumo sacerdote, el suegro, pero en ese tiempo él le cedió el puesto a Caifás por ser su yerno. Él lo puso como sumo sacerdote. Por eso dice, en aquel año, sumo sacerdote, dice así, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y mi pregunta es, ¿profetizó Caifás sobre la muerte de un Mesías? La respuesta es no. ¿Y qué hizo Caifás? En primer lugar, el sumo sacerdote judío en aquella época, para demostrar que era un sacerdote que Dios le hablaba, generalmente trataba de pronunciar una profecía. Y Caifás era muy inteligente. Él leyó sobre la profecía del Mesías. Sabía que Cristo era el Mesías, pero nunca quiso reconocer a Cristo como el Mesías y mucho menos aplicarle a Cristo las profecías sobre el Mesías o mesiánicas que existen en las Escrituras. Pero entonces lo presentó de otra forma. Presentó las profecías de ese que vendría, pero no declaró que era el Mesías. Y dijo, ustedes no saben nada. En realidad, ustedes no han entendido que conviene que un hombre muera. O sea, así como esa profecía del Mesías, conviene que éste muera para que no perezca la nación. La nación iba a perecer no por parte de Dios, sino por parte de Roma. Por eso le convenía a él matar a Cristo. Pero el punto es que hay personas que profetizan sobre la palabra de Dios, sí, pero si lo hacen distorsionando el mensaje, si lo hacen distorsionando el carácter de Dios, entonces podemos decir, este ha sido un falso profeta o una falsa persona que profetiza cosas de Dios. Y esto es algo importante.
Para ser un profeta de Dios o para profetizar, necesitas poseer su espíritu. Y esto no lo puede hacer cualquiera. Y es importante esto. Por eso es que quien no tiene el espíritu podrá hablar de la palabra de Dios, sí, pero aunque no le guste, porque no existe terreno neutral, estará distorsionando la palabra de Dios, el mensaje, aún la profecía, estará distorsionando todo lo que salga de él. Porque no será un rotundo, así dice Jehová. Y un ejemplo le pongo que encontré, me llamó la atención, porque conversaba con mi hijo. Vimos que en el Nuevo Testamento los discípulos llegaron a Cristo en una ocasión y le dijeron, vimos a uno allí que estaban profetizando en tu nombre y echando fuera demonios, y se lo prohibimos porque no quisieron seguirnos a nosotros. O sea, no quisieron obedecer nuestra palabra, y Cristo los reprendió. Esa no fue la única ocasión que eso ocurrió. En Números capítulo 11, versículos del 23 al 29, ocurrió algo igual o similar. Por eso la palabra de Dios dice, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. Dice el versículo 23, ustedes lo tienen en pantalla. Entonces Jehová respondió a Moisés, ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová, y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Pero vamos a darnos cuenta más tarde que no estaban los 70 exactos, habían 68 nada más. ¿Ok? Pero estamos en el versículo 24, 70 varones fueron reunidos, o sea, ancianos, y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Versículo 25 ahora. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló, y tomó del espíritu que estaba en él, que estaba en donde, en Moisés, y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos, y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Así que Dios, del espíritu que le había dado a Moisés, los puso en estos varones para que ellos profetizaran. ¿Qué sucedió? Versículo 26. Y habían quedado en el campamento 2 varones, llamados el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo, y profetizaron en el campamento. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo, Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, sí, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo, Señor mío, Moisés, impídelos. ¿Por qué impídelos? Porque esos dos estaban por allá. Deberían estar aquí. Y si no están aquí, porque son indisciplinados o lo que sea. Y ahora viene versículo 29. Moisés le responde a Josué, que tenía mucho que aprender. Y Moisés le respondió, ¿tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Así que saco esto a coalición para que entendamos, Dios pone su espíritu. Por eso es que cuando tú abres la palabra, Dios te muestra la verdad si posees su espíritu. Y hoy vamos a entender qué hay que hacer para poseer el espíritu de Dios. Y entonces cuando tú presentas la verdad, será un manantial puro. Y la gente sabrá que lo que estás presentando es verdad. No te hace falta ser doctor para estar frente a un doctor y saber que el que tiene delante sabe lo que está haciendo o no sabe lo que está haciendo. No te hace falta ser un mecánico para estar frente a una persona y darte cuenta si la persona que está frente a ti como mecánico sabe lo que hace o no sabe lo que hace. Así mismo es con Dios. Sabremos discernir con nuestro espíritu si la persona que está frente a mí está presentando la palabra de Dios con el espíritu correcto, o tendrá otro espíritu, por lo tanto lo que presentan no está bien. Ahora, en el versículo también se presenta, ellos dijeron, en tu nombre profetizamos, y ahora dice, en tu nombre echamos fuera demonios. El acto de echar fuera demonios estará limitado al hecho de expulsar el demonio de alguien que está endemoniado. ¿Cuándo es que echamos fuera demonios nosotros? Y debemos entender algo. Cuando llevamos a cabo la misma acción de profetizar, es el mismo principio. Cuando amonestamos a alguien, echamos fuera el demonio. Y si la persona reacciona a esa amonestación, pues logramos echar fuera un demonio que estaba allí susurrándole y trabajando con él. Cuando elevamos la antorcha de la verdad
espantamos los demonios alrededor para que la gente pueda escuchar la voz de Dios. Porque quiero que sepa que cada vez que tú levantas la voz de la verdad, cada vez que te presentas a alguien, cada vez que dices, vamos a leer aquí, en los demonios se tiene que espantar de al lado y solo queda Cristo, su espíritu, sus ángeles son los que quedan. Para que eso fue lo que pasó cuando estaba Gabriel tratando de presentar la profecía a Miguel, a Daniel. Y Daniel por 21 días estuvo enfermo y le dijo a Gabriel, por 21 días estuve lidiando con el príncipe de Persia porque no me dejaba influir sobre los reyes de Persia. ¿Quién era el príncipe de Persia? Satanás. Y dice, y tuvo que venir ¿quién? Miguel. Cristo tuvo que venir en la forma o en la persona del espíritu directamente para que Satanás no le hiciera más guerra a Gabriel y entonces poder influenciar en los reyes de Persia para que los reyes de Persia dieran la orden para que el pueblo saliera a reconstruir a Jerusalén y así dar comienzo a la profecía de los 1300 días en el año 457. A Satanás lo que le interesaba era demorar esa profecía para que no se cumpliera. Y por eso influenció tanto en los reyes que Gabriel tuvo que llamar a Miguel y decirle, Cristo, ven en persona, porque este me hace mucha guerra. Por eso es, hermano, que cuando elevamos la antorcha de la verdad, es cuando exhortamos a otro, cuando llamamos la atención a alguien, es cuando cerramos las avenidas de nuestra alma. Cada vez que tú dices, decido no ver más esto en mi computadora, he decidido no ver más este programa, voy a botar las películas que un tiempo compré y no quiero más Hollywood en mi casa, estás espantando demonios, porque si no lo sabes, cada demonio tiene una labor que hacer. Y está el demonio de las redes sociales, está el demonio de la moda, el del deporte, el del entretenimiento. Cada uno hace su labor. Una labor que tú no te das cuenta. Pero cada vez que haces algo para cerrar ese vínculo, ese permiso que le damos a los demonios para que puedan entrar en nuestra casa o en nuestra vida, porque puede ser que no esté en tu vida, pero puede ser que esté en tu casa, hay un problema allí, estamos echando fuera demonios. Entonces no solamente se limita al acto de estar frente a una persona endemoniada y orar en el nombre de Cristo para espantar ese demonio de ese cuerpo. Hoy en día, la labor que tú y yo estamos haciendo es una labor muy importante, muy grande con relación a lo que es profetizar, lo que es a predicar el evangelio y con relación a lo que es echar fuera demonios. Así que el acto de echar fuera demonios no lo puede hacer cualquiera. Y si no lo puede hacer cualquiera, entonces el acto de echar fuera demonios no es cualquier acto. Y fíjense que en Marcos capítulo 9, ustedes conocen esta historia, versículos 17 y 18, dice, y respondiendo uno de la multitud dijo, maestro, traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual, donde quiera que lo toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va sacando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. No pudieron los discípulos. Entonces, lo que estoy presentando hasta ahora es, número uno, que entendamos que estas labores las estamos realizando nosotros hoy en día para que te tomes más en serio cuando vas a abrir la palabra de Dios y vas a estudiar con alguien. Cuando decides hacer algo, sepa, quiero que entiendas y que tengamos en nuestra mente, esto es algo serio. De esto puede depender la vida de alguien. Pero al mismo tiempo, debemos entender de que si poseemos el espíritu correcto, entonces Dios lo puede hacer a través de nosotros. Ahora bien, ¿en dónde está ahora el problema con el versículo? Porque voy a contar hasta aquí lo que traía, ya terminé con este asunto, luego lo vamos a retomar al final para que entendamos. Te voy a adelantar algo. Hoy en día entonces cualquiera puede profetizar y echar fuera demonios. Y vamos a ver más adelante el por qué. Porque cualquiera, ¿cuánto no hay por YouTube que predican el evangelio? Y de todos los que conoces que predican el evangelio, ¿cuántos serán fieles a Dios? ¿Cuántos poseerán el Espíritu de Dios? No todos. Ojalá fuesen todos. Creo que la obra se hubiera terminado en este mundo, en este dichoso mundo. Pero vamos a entender que ahora vamos a entender que hay personas que pueden estar profetizando, sí.
Y muchos, inclusive, por lo que digan, pueden llegar a conocer el evangelio. Dios puede usar esa parte, pero eso no significa que se van a salvar. Y vamos a ver el por qué. Ahora, entonces, ¿dónde está el problema con este versículo de Mateo 7:22? ¿Dónde está, hermano Alejo, la famosa mala traducción con el versículo? Si se dan cuenta, no llegué a la última parte donde dice los milagros. Bien. Ahí se los presento en español y en inglés. De todas maneras, para cuando salga este video para el domingo, ustedes podrán después parar el video, tomar fotos, etcétera, y estudiar un poco más. El versículo dice: muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Esa parte de milagros en el original en inglés no existe, no está ahí. En la King James se lo puse abajo. Lo que dice abajo es: and in that name done many wonderful works. Wonderful works no tienen nada que ver con milagros, con miracles. Son obras maravillosas. Oh, espérate, porque ahora el asunto cambia. Porque entonces el versículo se leería de esta forma: muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchas obras maravillosas. Ahora sí cambia el sentido del versículo, y ahora te vas a dar cuenta a lo que Cristo se estaba refiriendo, de que quiénes son estos que junto con dos acciones que son de Dios, como profetizar y echar fuera demonios, están agregando unas obras maravillosas. ¿Qué son esas obras maravillosas? Ahí se los presento en inglés para aquellos que leen inglés. Yo voy a ponerlo en español ahora. Y aquí está en español lo que significa las obras maravillosas en inglés. Esta es la definición: fuerza, poder, habilidad. Poder inherente, poder que reside en una cosa en virtud de su naturaleza, o que una persona o cosa ejerce y pone de manifiesto. Poder para realizar milagros, poder moral y excelencia del alma, el poder y la influencia que pertenecen a las riquezas y los bienes. Me llama la atención eso. Poder y recursos que surgen de los números, poder que consiste en ejércitos, fuerzas, huestes, o que descansa sobre ellos. Entonces quiere decir que estas obras maravillosas tienen que ver con todos tus recursos, tu poder, tu riqueza, tus bienes, tus virtudes, lo grandioso y lo maravilloso que hay en ti para hacer grandes y maravillosas obras. Y aquí está el problema. Estos hombres estaban haciendo estas obras de profetizar y sacar fuera demonios, pero bajo el manto de su propia justicia y bajo la luz de sus propios intereses. Y es por esto que el Señor dice: al reino de los cielos entran los que hacen la voluntad de mi Padre. Porque ahora entonces vamos a leer el versículo, pero vamos a leer el versículo anterior. 21, 22 y 23. Traducido correctamente como debe estar. Y dice así: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Cristo está diciendo, no todo lo que dice Señor, Señor son falsos, son verdaderos. Y ahora sigue diciendo, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y ahora él explica: muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchas obras maravillosas. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Quiere decir que podríamos estar haciendo algo para Dios, pero sin estar santificado. Porque vamos a ver qué son la voluntad del Padre. Y aquí es donde muchos predicadores te dicen: la voluntad de Dios es que hagas bien, que ayudes al huérfano y a la viuda, que ames a tu hermano. Y fíjate cómo Satanás usa este asunto de la viuda y el huérfano, que en el mundo existe un dicho para los mundanos, o sea, para los no cristianos, que ellos dicen: haz bien y no mires a quién. Porque el dicho lo que quiere decir es: aquí lo principal es que tú hagas bien y te va a ir bien, y Dios, y cuando te mueras, Dios te va a salvar. Haciendo bien y no mires a quién. ¿Y por qué no mires a quién? Para que no digas, no, yo le hice bien a este porque me podía repercutir dinero para atrás, o porque el día de mañana es un doctor y me puede salvar la vida. No,
simplemente dicho dice, haz bien y no mires a quién. O sea, hazle bien a todos. Y me da la gracia que a Satanás no le interesa hacer nada con este versículo de la viuda del huérfano, pero sí le interesa con la parte de profetizar, echar fuera demonios. ¿Por qué? Porque ese sí le afecta directamente a él. Le impide su obra. Y los de habla inglesa entienden bien el versículo, pero nosotros, por desgracia, los que hablamos en español, en la Biblia, en muchas Biblias, está mal traducido este versículo. Y por eso se entiende mal. Y tal parece que el acto de profetizar, echar fuera demonios, no es tan importante. Que lo más importante es hacer la voluntad del Padre, pero cuando preguntas qué es hacer la voluntad del Padre, la gente contesta mal. Y hoy vamos a ver cuál es la voluntad del Padre. Y vamos a entender entonces que cuando tú cumples con la voluntad del Padre, entonces tú profetizas en su nombre y echas fuera demonios en su nombre. Ahora, miren este versículo, 1 Corintios 9, 26, 27. Y esto es de la forma que Pablo lo dice, y ahora me imagino que lo vamos a entender mejor. 1 Corintios 9, 26, 27 dice, así que yo de esta manera corro, y vamos a entender ahora las palabras de Pablo, no como a la aventura, o sea, no corro a la locura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Qué significa eso? De nada me va a servir predicar todo el evangelio que predique, toda la verdad del Padre y del Hijo, todas las cosas que pueda presentarles a ustedes y al mundo entero. Si no cumplo con la voluntad del Padre, que todavía no he dicho cuál es, habré servido de heraldo para ti, porque habrás conocido el mensaje a través de mí quizás, pero yo terminaré en perdición. Y en el cielo un día dirás, ¿y Alejo se perdió? ¿En serio? Si yo conocí el mensaje por él. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Por eso es que, habiendo sido heraldo para otro, yo venga a ser eliminado. Por eso yo también trabajo no en pos de las almas, sino también en mi vida y en mi ser. Entonces, ¿cuál es la voluntad del Padre? No estoy diciendo que no es alimentar al huérfano y ayudar a la viuda. Lo que pasa es que cuando en la Biblia se habla de la voluntad del Padre, no se refiere exactamente a eso, pero eso hay que practicarlo. Se refiere a algo más elevado que eso. Hay algo más grande que darle comida a la viuda y al huérfano. Esto es lo que a Dios le interesa. Porque de nada te servirá darle comida a la viuda y al huérfano si no cumples con esto. Y ahí ustedes lo tienen en pantalla. Hebreos 12, 14, por ejemplo. Miren, fui a la Biblia y cuando busco la voluntad del Padre, aparecen 67 versículos sobre la voluntad del Padre. Cada uno te dice algo que Dios desea que tú y yo practiquemos. Yo escogí unos cuantos nada más. No pude escogerlos todos. Hebreos 12, 14 dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. O sea, aquí habla de la santidad, mantener la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Dios, su voluntad es que tú y yo busquemos la santidad. Porque podemos profetizar y hacer todo lo que hagamos, pero sin santidad hay un problema. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos. Oh, Dios quiere que te transformes. ¿Y transformarte por medio de qué? Por medio de la renovación. ¿De la renovación en qué? De vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Y cómo yo puedo renovarme en mi entendimiento? A través de las Escrituras. Por eso tengo que leer las Escrituras. Para que yo, leyendo las Escrituras, pueda conocer la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces Dios dice que busquemos la santidad, dice que tenemos que lograr la transformación, y la transformación mediante el estudio de su palabra. Primera Tesalonicenses 4, versículo 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. O sea, y cuando hablamos de fornicación no se refiere solamente a la parte física, a la parte humana, de estar en fornicación con alguien. Se refiere a la parte espiritual también. Por eso tenemos que dejar la fornicación espiritual.
Tenemos que adorar al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien Él ha enviado. Son a los dos que se debe adorar. El propio Cristo dijo algo en cierta ocasión, y eso está en Juan 4:34. Jesús les dijo, mi comida, esta es la escena cuando Él está con la samaritana, que vienen los discípulos, Señor, no, que quieres comer, y Él le dijo, no se preocupe, y ellos dijeron, ¿será que la mujer esta le trajo comida? Y ahora Cristo se les mira a ellos, los mira de frente. Los pobrecitos no entendían nada, como todos nosotros estamos ahora mismo como pobrecitos, que muchas veces no entendemos nada. Y Cristo le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Entonces, parte de la voluntad que Dios también quiere para nosotros es que hagamos su voluntad en acabar su obra. Ahora podremos entender el pasaje de las Escrituras. Y ahora quiero que estudies por tu cuenta para que puedas entender, por ejemplo, Efesios 2:8-9. Ahora vas a entender lo que Pablo les dijo a los Efesios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Esas obras son las mismas palabras de obras maravillosas que está en Mateo 7:22. O sea, no por nada grande que tú hagas. Porque hay personas que dirán, mira, yo me sacrifiqué cuando estuve en la tierra. Vendí mi casa y la di a los pobres para que tu obra avanzara. Eso no, si estás usando eso como medio de salvación o como medio para justificarte frente a Dios o para declarar que tienes derecho o que hay algo que tiene que remunerarte para atrás, hay un problema. Por eso es que esas obras, cuando dicen no por obras, no se refiere a las obras de Santiago. Santiago cuando dice, muéstrame tu fe a través de las obras, es a través de la obediencia. Santiago está diciendo otra cosa y la gente se confunde. Así que por eso podemos ver la diferencia entre aquellos de Mateo 7:22 con Mateo 25:34-40. Los de Mateo 7:22, ellos quieren dar a conocer lo que hacen y le están reclamando a Dios, a Jesús. Los de Mateo 25, ellos ni sabían de esta obra que estaban haciendo. ¿A qué me refiero? Mateo 25:34-40, y ustedes lo conocen. Perdón. Dice que Dios separa en el día final a la gente como separa las ovejas de los cabritos. Y entonces dice así, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros de la fundación del mundo. Y ahí Cristo les dice, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed. Si tú te das cuenta a estas personas que Cristo le está hablando, ellos no vinieron a Cristo diciéndole, mira, nosotros te dimos de comer. Nosotros te atendimos. No. Cristo es quien se lo dice a ellos y ellos se quedan espantados y le dicen a Cristo, ¿y en qué momento te dimos de comer a ti? ¿Y en qué momento te dimos de beber? ¿En qué momento estuviste en la cárcel y te visitamos? Estuviste desnudo y te cubrimos. Y Cristo le dice, en cuanto lo hiciste a uno de estos pequeños, a mí lo hiciste. Si te das cuenta, estos están obrando sin importar qué suceda y sin sacar en cuenta nada. Los otros hacen las cosas porque quieren que los demás conozcan lo que ellos están haciendo y las mezclan con sus obras maravillosas. O sea, yo puedo estar aquí y mi interés es que la gente me vea en YouTube para ser famoso por YouTube. Pero estoy predicando el evangelio. Sí. Pero tengo un interés propio. Eso no quita que alguien va a escuchar una verdad que yo diga y se vaya a creer en Dios y vaya a aceptar la voluntad de Dios. Pero yo no habré cumplido su voluntad porque estuve buscando mis propios intereses. Por lo tanto, lo que está diciendo Cristo es que podrías estar haciendo o sacrificándote por la obra aparentemente, pero si no buscas la santificación, no entrarás al reino de los cielos. Y por eso es que en Lucas 6:46-47, Lucas dice lo mismo que de Mateo, pero de esta forma la entenderemos mejor. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Lucas está reflejando que Cristo le está diciendo directamente a estas personas, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, si ustedes no hacen lo que yo digo? De nada me sirve decirle a ustedes que Cristo es el Señor si yo no cumplo con su orden. Y por eso sigue diciendo el versículo 47,
Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras. ¿Son cuántos pasos? 2 pasos. Viene a mí, oye mis palabras. Tercer paso. Y las hace. Entonces dice, os enseñaré a quién es semejante. Me gusta mucho la forma que Lucas presenta lo mismo que Mateo capítulo 7, versículos del 21 al 23. Pero Lucas sí dice, todo aquel que viene a mí. Lucas sí registró algo que Mateo no registró. Y oye mis palabras y las hace. Entonces te voy a enseñar a quién es semejante. Así que, hermanos, terminamos el estudio por hoy. Mateo 7:22, una vez más, se leería de esta forma. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchas obras maravillosas. Así que si quieres, en tu Biblia, tú puedes pasar una línea o un color en esa parte del versículo 22. Puedes escribir bien pequeño al lado la palabra correcta y así cuando lo leas a partir de ahora te vas a acostumbrar a mencionar la frase correctamente y a no decir más milagros, pues no está ahí registrado milagros. Hay otros pasajes más de las escrituras que también tienen desgraciadamente en español una malísima traducción que al punto que a veces hasta le cambia el sentido al versículo y les prometo que estaremos estudiando en otra ocasión estos versículos porque es bueno que lo aclaremos, es bueno que Dios está dando un despertar, la palabra de Dios está proliferando y Dios está derramando su espíritu y todo entendimiento está llegando a toda carne, así que vamos a trabajar en base a esto para que conozcamos a profundidad lo que Dios quiere que nosotros conozcamos. Pero una vez más, y te quiero decir esto, recuerda, nosotros primero buscamos la santificación para luego poder mostrar el Espíritu de Dios. Porque la Biblia dice de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces yo no voy a poder dar de lo que no tengo en mi corazón. Entonces la Biblia dice por su fruto los conoceréis. O sea, por más que yo me quiera camuflajear o quiera hacer las cosas como supuestamente debe ser y me quiera vestir para que la gente me vea, si en mi corazón no hay santificación, si en mi corazón no está el deseo de cumplir con la voluntad de Dios, entonces hay un problema porque si yo estaría profetizando, estaría haciéndolo en el nombre de otro. Y obviamente dentro de lo que profetice, ahí estaría el cuño, la marca, que no sería la de Cristo, sino la del enemigo, la de Satanás. Así que una cosa más, espero que entendamos lo importante que es el acto de predicar, como algunos dicen, o presentar un estudio a alguien, o hablarle a otra persona. Lo que estás haciendo es algo importante. Dios está demandando de ti esto, o sea, se está afianzando en ti. Tú y yo somos sus instrumentos, somos sus manos, sus pies, somos su voz. Somos la luz del mundo. Por eso Cristo dijo, yo soy la luz del mundo, pero después les dijo a los discípulos, vosotros sois la luz del mundo. Porque cuando yo me vaya y vaya a estar con mi Padre, yo les dejaré mi espíritu porque ustedes son los que van a tener que brillar por mí en esta ocasión. Y eso es lo que Dios espera de nosotros, que brillemos y que estemos día lleno metido en este negocio, en los negocios de mi Padre, como lo dijo Cristo a su madre, en los negocios de mi Padre me conviene estar. Espero que hayamos entendido el estudio, lo hayamos entendido en el enfoque que queríamos presentarles para que lo entendieran y que de ahora en adelante presentemos las cosas tal y como Dios lo ha dado su palabra. Así que, hermanos, les queremos mucho, Dios les bendiga. Vamos a orar una vez más para finalizar este estudio. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, gracias te damos porque tu palabra es una luz para nosotros. No importa cuánto los hombres hayan puesto su dedo en ella, ya sea por malas intenciones o sin querer. Lo importante es que tú estás al control de todo y tú nos aclaras las cosas. Y para aquellos que te quieren buscar, para aquellos que quieren profundizar, para aquellos que quieren arañar la tierra como buscando ese tesoro escondido, tú has prometido darle luz. Tú estás dando luz a tu pueblo. Permite que entendamos lo serio que es nuestra labor que estamos haciendo. Esa labor de ser instrumento en tus manos.
para este tiempo. Queremos acabar la obra, pero no solamente la obra de predicar el evangelio, porque de nada serviría tratar de predicar el evangelio si nosotros, Padre, no buscamos tu santidad, la santidad que está en tu palabra. Así que ayúdanos primeramente para poder buscar esa santidad en nosotros, para poder dar entonces a otros de tu espíritu, para que tú te puedas manifestar a través de nosotros y en nosotros cada vez que hablemos y cada vez que presentemos tu palabra. Que la gente pueda sentir la presencia tuya cada vez que tus hijos presenten tu palabra a otros, que podamos brillar, que tu palabra brille y que pueda ser diseminada en este mundo. Pedimos ahora en particular por cada persona exactamente que ha estado escuchando en cada dispositivo, que tú le bendigas, le alcances, le toques, le sanes si hay necesidad de sanidad, que tú le consueles si hay necesidad de consuelo y que tú le ayudes para que todos crezcamos en espíritu y en verdad. Una bendición que quede con nosotros en esta noche y que podamos ir a nuestras camas y reposar meditando en ti. Y lo hacemos pidiéndolo todo en el nombre de Jesús. Amén. 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 Maranatha.